Hoy quiero contarles la historia de mi Golden Retriever llamada Beba, una mascota que marcó mi vida dejando una huella imborrable que quedará por siempre en mi corazón. Esto va en tu honor, mi Beba. Yo era dueño de su madre, una Golden Retriever de nombre Bubbles, y a quien vemos embarazadísima en la imagen. El 13 de noviembre del 2011 llegó el parto. Fue largo, tuvo 2 cachorritos y se detuvo el proceso, quedándole 3 cachorros dentro. Luego de mucho correr y de una apresurada cesárea, nació Beba, la única hembra de la camada. Tristemente los demás no soportaron el proceso y murieron. Aceptarlo para mí fue duro y ver sufrir a Bubbles más aún. Bubbles se convirtió en una madre excelente. No se separaba de ellos y su instinto maternal permitió que los 3 cachorritos que quedaron salieran adelante. En el centro de esta imagen vemos a Bubbles con Beba, la que se quedaría en casa como una integrante más de la familia. Si bien era un poco desastre lo que generaban los cachorros, me los disfruté al máximo, ya que sabía que eso solo me duraría pocos meses. En nada, los cachorros comenzaron a valerse por sí solos y comenzaron a combinar la teta de su madre con pienso. Traté de disfrutarlos y solo encariñarme con Beba. Era duro, pero ya los otros 2 cachorros machos tenían unas maravillosas familias esperándolos. Llegó el momento de decirles adiós a Dunky y Pisco, como le llamaron sus nuevos dueños. Gracias a Dios nunca les perdí la pista y casualmente murieron los 3 hermanos con un mes de diferencia. A pesar de tener 2 perras más, Beba me robó el corazón. También era la chiquita y apetecía consentirla. Tenía una edad mágica entre tremendura y rebeldía. Era sencillamente adorable. Pero la verdad es que crecen muy rápido. Un día luego de bañarla, la dejé al sol y cuando salí, la miré y me di cuenta que ya estaba perdiendo los rasgos de cachorra y que en nada sería una perra adulta. Bubbles nunca perdió el vínculo con Beba y se la pasaban horas jugando juntas. Sin duda, fue una gran bendición para Beba crecer junto a su madre. Yo vivía abrazándola y besándola todo el día. Bueno, la verdad me derretía por las 3. Aunque ya Bubbles y Chiquita fuesen grandes, había amor para todas. Sin embargo, Beba tenía una capacidad para detectar cuando yo estaba mal. Me lamía y no se apartaba de mi lado. Sin duda ella presentía cuando yo no estaba bien. Nuestros mejores momentos siempre fueron en la hora del baño y en la cama acurrucados. Creo que siempre tuve ese don de ser padre y siempre soñé con tener hijos. De hecho, tenía años luchando por ello y había comenzado mi proceso de gestación subrogada. Constantemente le hablaba a las perras que pronto vendría un nuevo hermanito. Durante todo el proceso hablaba con Beba. Trataba de prepararla, le daba a oler las cosas de la bebé, le mostraba su cuna. En pocas palabras, la hice partícipe de lo que estaba por venir. Creo que lo que más nos dolió es que mientras la niña estuvo pequeña, no pudo subirse a la cama. El 1 de febrero del 2018 nació mi hija Victoria, se hizo realidad mi sueño y conocí lo que es el amor de padre. Aunque muchos no lo entiendan, en mi corazón había lugar para mi hija y para mis perras. Entre sí no compiten. Ambas complementan mi vida de manera diferente. Algo que planeé y pensé muy bien fue cómo le presentaría a Beba su nueva hermanita Victoria. Tristemente ya Chiquita y Bubbles habían partido. Llegó el momento y pudimos grabarlo. No quería que sintiera celos, al contrario, quería hacerla partícipe de tan maravilloso acontecimiento. Yo estaba pletórico, teniendo los 2 amores de mi vida ya juntos. Además, mi llegada fue muy emocionante, ya que estuve con mi hija Victoria un mes en los Estados Unidos mientras salían sus papeles, para poder viajar y devolvernos a casa. Como ven a lo largo del vídeo, Beba estaba súper emocionada. Trataba de explicarle que ahora éramos 3, Beba, Victoria y Papi. Lo más impresionante de todo llegó al final del vídeo. Por favor, véanlo, porque no van a creer lo que hace Beba. Creo que en ese momento es que se dio cuenta que había una integrante más en la familia. Como era de esperarse, era solo cuestión de tiempo para que Victoria y Beba se adoraran. Creo que para cualquier niño es una bendición crecer con una mascota en casa.
Los meses pasaron y Beba pudo volver a la cama por sus cariños y estar de nuevo acurrucados. Solo que ahora éramos 3. Algo que siempre me impresionó era el cuidado que siempre tuvo con la niña. Algo que estaba loco por hacer era volver al rito divertido del baño, pero con mis 2 chicas. Y esta fue la primera vez. No sé sinceramente quién lo disfrutó más. Para Victoria era una novedad, y para Beba creo que sentía que volvíamos a hacer las cosas de antes. Aunque han pasado los meses, soy de los que piensa que la muerte de un ser querido nunca se supera. Creo que solo uno se acostumbra a vivir con su ausencia. Gracias Dios por ponerla en mi camino, haber podido disfrutar de ella por tantos años y conocer un amor que jamás sentí por mascota alguna. Me despido con esta imagen que es pura ternura. Mi hija Victoria acariciando a Beba poco antes de su muerte. Gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Hasta la próxima.